Ya vemos cómo se realiza el registro de la curva. Ahora veremos su análisis. En principio buscaremos dos cosas, como el complejo P1, N1, normalmente es una respuesta de gran amplitud, como por ejemplo en el potencial auditivo, la amplitud suele ser de 1 microvoltio. En el CBEM la amplitud es entre 50 y 300 microvoltios, lo que facilita su registro, y la amplitud es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta como parámetro diagnóstico, así como lo es también la relación de asimetría, el umbral, el efecto de la frecuencia y pues digamos lo menos importante en este caso sería la latencia. Recordemos que el umbral es el nivel más bajo de sonido que provocaría una respuesta de BEMP. La frecuencia o el efecto de la frecuencia nos referimos a que los BEM pueden registrarse no solo en 500, sino también en 750, en 1000 y en 1500 Hz. Y ver el efecto de estos cambios sobre la respuesta, pues es importante para detectar ciertas anomalías. Pero antes de fijarnos en todos estos aspectos, es necesario verificar que la contracción en verdad fue igual de ambos lados, del derecho y el izquierdo. Entonces, para eso vamos a necesitar pues verificar la contracción mediante pues el monitor que tuvimos, que es una buena herramienta, pero también pues vamos a tener que ver los registros cuando ya están propiamente en la pantalla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, un claro ejemplo de qué sucede cuando no hay una contracción igual entre los dos lados. En el lado derecho vemos una gran amplitud del complejo P1N1, mientras que en el lado izquierdo la amplitud es demasiado reducida. En este escenario pensaríamos que el paciente tiene una alteración del lado izquierdo, pero de hecho es un paciente normal y debemos ser conscientes que diferentes contracciones del músculo van a influir en diferentes amplitudes de la respuesta. Entonces Colebat en 2005 describió que la amplitud del reflejo se escala en proporción a la actividad tónica electromiográfica, es decir, que los BEM deben ser más grandes a medida que la contracción es mayor. Y si hay poca contracción, la respuesta va a ser muy pequeña, así como lo vemos en este ejemplo. Lo que sugiere es que después de realizar los BEMs, se necesitan normalizar los registros a un nivel de actividad electromiográfica. ¿Cómo lo hacemos y qué significa esto? Este es un ejemplo de lo que pudo haber sucedido durante la prueba. Lo que vemos en el monitor del paciente es que en el lado derecho el músculo está totalmente contraído, llegando prácticamente al límite de la línea negra, mientras que en el lado izquierdo el músculo no está muy contraído, apenas entra al área apropiada para la generación de la respuesta. Para eliminar este efecto de asimetría, vamos a utilizar una función de escalamiento. Lo que hace esta función de escala es recoger las respuestas antes y después del estímulo. Lo que sucede es que cuando el cuello está contraído, antes de que inicie el estímulo, se registra la actividad electromiográfica y después de que el estímulo inicia, se recoge también la actividad, al mismo tiempo que la respuesta de los BEM. Y se aplica esta fórmula, tomando el promedio de la amplitud de respuesta de BEM sobre la raíz cuadrada media de la actividad electromiográfica antes de la estimulación. Y esto pues nos ayudará a eliminar estas asimetrías, haciendo que las curvas pues sean comparables. Entonces aquí vemos que ya posterior al proceso de escalamiento se encuentra pues una amplitud muchísimo más similar en ambos lados.
Entonces, en el software podemos ver también estas dos líneas, que es como una gráfica de la electromiografía, y lo que vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo es que la línea se encuentra mucho más abajo, indicando que la actividad fue menor a lo largo de todo el registro, mientras que al lado derecho se mantuvo en un nivel más alto. Entonces, en el lado izquierdo estábamos cerca de 90 microvoltios, mientras que en el lado derecho, pues ya se alcanzaba un nivel de 300 microvoltios. En un caso como este, pues es bastante útil la opción del escalamiento y dejar como esta opción encendida. Pero pues si no lo vemos necesario, lo podemos dejar apagado, depende del caso. Una vez tenemos listas las curvas, pueden ser medidas. Entonces, recordemos que se puede medir la latencia, aunque este es un parámetro diagnóstico de menor utilidad, pero nos permite identificar el complejo P1N1. Normalmente, P1 se ubica alrededor de los 16 milisegundos cuando se usa Tone Burst, y alrededor de 13, por ejemplo, cuando utilizamos un estímulo clic. Recordemos que la latencia se va a afectar dependiendo del tipo de estímulo. Por otro lado, la latencia N1 usualmente se encuentra hacia los 25 milisegundos. Y si pasamos ya al parámetro de la amplitud, vemos que esta puede ser bastante variable, que puede estar sobre los 180 microvoltios, pero puede tener diferencias hasta de 120. Entonces puede ser realmente grande o muy pequeña en algunos individuos. Y aunque es muy variable, aún así es el parámetro que nos permite hacer comparaciones más fácilmente. Y una amplitud reducida puede indicar una disfunción de la vía vestibular, mientras que una amplitud muy grande puede indicar que hay una gran cantidad de sonido ingresando al oído. Una parte muy importante en los análisis de los BEMP es hacer comparaciones entre el lado derecho y el lado izquierdo. Puesto que la amplitud es demasiado variable entre sujetos, tiene pues una gran validez la medición de la simetría. La forma utilizada para calcular la simetría de la amplitud es donde tomamos la amplitud más grande, a la cual se resta la amplitud más pequeña, y esto se dividirá sobre la suma de las amplitudes. De esto se obtendrá un porcentaje, y el porcentaje nos indicará si hay una diferencia significativa entre un lado y el otro. En algunos estudios se ha demostrado que la simetría puede variar entre el 35, entre el 36%. El parámetro utilizado por Interacoustics es el de 36%, reportado por Young en 2002. Es decir, que si la asimetría supera el 36%, decimos que hay un BEMP anormal. Y si las simetrías son menores a 36%, pues es una respuesta de BEMP normal. Adicional a la simetría tenemos la medición de umbral, que es el nivel más bajo de sonido al cual se registra una respuesta. Como lo vemos acá, se hacen 100 decibeles, 90, 95, 85, 80, 75. Y lo que esperamos es que a medida que va disminuyendo la intensidad, la respuesta se va haciendo cada vez más pequeña hasta que desaparece en las intensidades más bajas. Entonces, aparte de buscar asimetrías, buscamos el nivel más bajo al que se encuentra la respuesta de BEMP. Otro parámetro que podemos modificar es la frecuencia. Entonces podemos encontrar curvas en 500, 750, 1000, 1500, hasta 2000, 3000, 4000 hercios. Lo que notamos es que a medida que incrementa la frecuencia, la respuesta se va haciendo cada vez más pequeña y eventualmente desaparece. Por lo que vamos a tener en cuenta que la frecuencia que tiene la mayor amplitud se espera que sea 500 Hz,
pero en algunos individuos esto puede cambiar.